Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. En estos meses que vienen, Dios mediante, y no sé cómo vamos a coordinarlo, quizás voy a dejar esto en las manos del pastor Luis cuando venga, pero vamos a comenzar un estudio sobre el libro de 2 Corintios. Es un libro favorito mío. 2 Corintios es un libro que muchas veces sobrepasamos porque a veces no entendemos el por qué fue escrito el libro. Pero el apóstol había formado una iglesia en Corinto y vamos a estar hablando de esto, y esa iglesia tuvo problemas, tal como cualquier iglesia puede tener problemas. ¿Saben por qué las iglesias tienen problemas? Porque tienen a pecadores salvos por el Señor Jesús que constituyen las iglesias. Somos pues imperfectos hasta que estemos con el Señor. Por eso cada uno de nosotros llevamos con nosotros esa tendencia de crear problemas pues por el pecado. Pero gracias a Dios, el Señor nos está madurando, ¿verdad? Nos está cambiando. Nos está pues haciendo crecer espiritualmente para que lo que éramos ayer no seamos mañana esa misma persona, sino que cada día vayamos creciendo para ser más y más como nuestro Salvador Jesucristo. He titulado a ese libro Fe sin máscaras, o sea, una fe descubierta. Una fe que es exactamente lo que uno ve. A veces queremos llevar máscaras, ¿verdad? No queremos que la gente de veras sepan quiénes somos. Pero en realidad el apóstol aquí en este libro, en 2 Corintios, va a quitar la máscara. Va a mostrarnos sus cicatrices pues, por el servicio del Señor. Va a mostrarnos sus debilidades, su tendencia a fallar, pues. Y por eso me anima mucho este libro, porque me veo a mí mismo en el hecho de que soy débil. Yo sí soy débil. Pero es en nuestras debilidades que el Señor demuestra tremendamente su poder. Y nosotros no tenemos que ser héroes o ser Superman o lo que sea. Nosotros simplemente podemos ser gente puestos delante del Señor como personas que están dispuestos a ser utilizados por Él. Y es lo que veo en este libro. El autor de este libro es ningún otro que el apóstol Pablo. Incluso voy a leer el primer versículo del segundo libro a los Corintios, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, es el único versículo prácticamente que voy a tocar en el segundo libro a los Corintios en esta mañana. La próxima semana vamos a arrancar versículo por versículo mirando el contenido. Pero quiero darles más o menos la historia, de hablar más de cómo llegó el apóstol a escribir esta carta importante. Entonces fue escrita a los corintios, la iglesia en el pueblo de Corinto. Ahora, Corinto, ¿cuál es? Es una ciudad en Grecia. Ahora, Grecia tiene dos partes. Una parte que es prácticamente una isla, la parte sur. No sé exactamente cómo Peloponnese en inglés más o menos sale, pero es la parte
más bajo de Grecia. Y hay una conexión de tierra entre lo que es Grecia propia y esa parte del sur. Y en esa zona pequeña de tierra estaba la ciudad de Corinto. Era muy importante esa ciudad porque todo lo comercio que pasaba de Grecia a Acaya, la parte del sur, pasaba por Corinto. Era un lugar muy bueno para el Imperio Romano sacar impuestos. También ahí cruzaban, muchos marineros llegaban con su carga ahí y llevaban la carga de un lado al otro para ponerla en otros barcos que llevaban la carga hacia Roma, hacia Italia. Y entonces ahí también cobraron impuestos. Lo interesante es que como los marineros llegaban ahí, a esa zona, entraron en la ciudad de Corinto para descansar unos días. Y esa ciudad era una ciudad de mucho pecado. ¿Por qué? Porque la religión principal de ahí era de una diosa, la diosa del sexo. Y entonces ellos tenían a 1,000 mujeres que eran como más o menos como sacerdotes en ese templo, y eran más que todo casi como esclavas, y las abusaban ahí sexualmente los hombres que llegaban a adorar a la diosa, esa diosa. Y entonces ellas fueron pagadas por el gobierno, pero usadas por el pueblo, por el público. Y entonces ahí en esa ciudad estaba una mezcla: gobierno, religión, inmoralidad. Todo en una sola religión ahí. Entonces en esa ciudad uno nunca pensaría que llegaría pues Dios a sembrar una iglesia, pero fundó ahí una iglesia. Y entonces, años después, algunos añitos después, Pablo escribió esta carta, segundo a los Corintios, en el año 55 y 56 después de Cristo, más o menos. Esto fue unos 20 años después de que Jesucristo volviera al cielo por la Asunción. Estableció esa iglesia en su segundo viaje misionero, y vamos a mirar entre poco Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18, para ver lo que sucedió en el fundar la iglesia ahí. Pablo era como un padre espiritual a los corintios. Él fue la persona quien llevó el evangelio a ellos. Y pues tuvo una relación con esa iglesia, pero la relación que tuvo con la iglesia llegó a estar bajo tensión. Había conflicto entre Pablo y los hermanos de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque entraron ahí falsos maestros. Comenzaron a decir que no, ese Pablo ni predica muy bonito, su hablar es feo, su predicación no es potente, y comenzaron pues a pelear pues entre sí de quién era el mejor maestro. Y era una tensión que crearon ahí, y en su primer libro a los Corintios se dirigió hacia ese problema, pero en el segundo libro a los Corintios era un poco más fuerte para con ellos en cuanto a eso, de crear esas divisiones y de dudar el apostolado, el hecho de que era apóstol de Jesucristo. Entonces tuvo que dedicar como 5 capítulos a defender su
su rol, su posición como apóstol de Jesucristo. Pero en todo esto, ellos escucharon su corrección y más o menos corrigieron su camino mientras tanto. Entonces el problema de los falsos maestros era fuerte. Ahora, ¿qué era el propósito de la carta? El propósito era explicar sus planes para el futuro, su plan de trabajo. Él quería volver a Corinto, pero no quería volver ahí con un bastón, pues para corregir a todo el mundo, como golpeándolos, por decirlo así, como corrigiendo su conducta. Quería llegar más bien con una postura de ternura, para ayudarles en su crecimiento, pero por su rebeldía no sabía cómo iba a llegar. Él en el segundo libro de Corintios, capítulo 7, habla de que algunos de ellos sí se habían arrepentido de su rebeldía. También en capítulos 8 y 9 va a hablar de una ofrenda que ellos habían prometido. Ellos habían prometido juntar una ofrenda para mandar esa ofrenda a los pobres cristianos de Jerusalén, los judíos que habían perdido todo. Y entonces los hermanos de Macedonia, la parte principal de Grecia, habían dicho, mira, vamos a juntar una ofrenda para mandarla a Jerusalén. Entonces, cuando Pablo anunció eso a los de Corinto, ellos dijeron, también queremos ser parte de esa ofrenda. Pero luego Pablo dudaba que iban a estar listos con la ofrenda. Ellos sí dijeron que iban a ofrendar, pero no quería llegar ahí con los hermanos de Macedonia cargando su ofrenda, porque una ofrenda en aquel tiempo no era una ofrenda liviana como un papel, unos billetes. Las ofrendas eran monedas de oro y de plata, ofrendas pesadas que uno cargaría casi como si fuera un tesoro. Y entonces en una caja pues lo cargarían. Entonces al llegar a Corinto, esos hermanos con Pablo hubiera quedado mal el apóstol porque, mira, no tomaron ninguna ofrenda. Entonces capítulos 8 y 9 es sobre ese asunto. Y también defendió, como dije, su apostolado. Ahora vamos a Hechos capítulo 18 para ver cómo fundó el apóstol la iglesia ahí en Corinto. Y esto va a ser un estudio leve en muchos sentidos, porque solo quiero que sepan la historia de la iglesia de Corinto para apreciar lo que vamos a estar descubriendo en nuestro estudio de segundo a Corintios. Entonces, Pablo había predicado el evangelio en Atenas, una ciudad muy famoso del país de Grecia, pero ahí no tuvo éxito en fundar la iglesia. Luchaba ahí predicaba en público y todo, pero no hay registro de una iglesia en Atenas. Pero luego bajó de ahí y llegó a Corinto y comenzó a evangelizar, pero como no tenía mucho apoyo en aquel momento, mucho dinero, él tuvo que comenzar a trabajar. Entonces vamos a leer los versículos 1, 2 y 3 de Hechos 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer,
por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era hacedor de tiendas, carpas, techos, ¿no? de tela. Y entonces, en hacer esas tiendas, él halló a esta pareja que había llegado de Roma, de Italia, y comenzó a vivir con ellos, a trabajar con ellos. Eso no le dio mucho tiempo para evangelizar. La evangelización era su enfoque principal, pero no tuvo pues libertad para predicar, porque tenía que comer, vivir en la ciudad de Corinto era costoso, y entonces solo los sábados, como dice el versículo 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Eso son los sábados. Solamente evangelizaba los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Por tener que dedicarse a trabajar, eso fue su manera de estar ahí. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, algo sucedió cuando llegaron Silas y Timoteo. Llegaron con una ofrenda de las iglesias de Filipo, de Tesalónica. Vino con esa ofrenda, la dio a Pablo, y Pablo con eso no tuvo que estar trabajando todo el tiempo con tiendas. Pudo dedicarse a la obra. Es como dijo el hermano Iván antes, ¿verdad? ¿Por qué damos a misiones? ¿Por qué ofrendamos todos los domingos aquí? Es porque de esa manera los misioneros pueden dedicarse tiempo completo a la obra del Señor. Y entonces por eso mismo damos, pues, por esto mismo contribuimos a la obra del Señor. Entonces eso sucedió ahí. Pero oponiéndose y blasfemado estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, ¿qué estás haciendo así, sacudiéndose los vestidos? Bueno, era el costumbre de los judíos. Cuando alguien rechazaba su mensaje, ellos a veces quitarían sus zapatos y las golpearían así, con el polvo saliendo, y era señal para todo el mundo que me voy de aquí. No están aceptando mi mensaje. Y es lo que hizo con su ropa, pues mostrando que, bueno, ni voy a llevar el polvo de este pueblito, de este lugar conmigo, porque están rechazando el mensaje que vine a predicarles. Y estaban lamentablemente muchos de ellos rechazando el evangelio. Pero a la vez la Biblia dice que otros creyeron. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces aquí está la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos. Al lado estaba la casa de un hermano, de una persona pues que era temeroso de Dios, que también creyó en el Señor. Entonces Pablo, en lugar de predicar en la sinagoga, fue y comenzó a predicar en esa casa. Curiosamente, el principal de la sinagoga también creyó.
dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, Pablo, casi donde quería que sea, donde quería que fuera, fue golpeado, perseguido, maltratado por los que se oponían a su mensaje. Por esto mismo, en 1 Corintios capítulo 1, la Biblia dice que cuando él llegó a Corinto, llegó con mucho temor. En el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué predicaba a Jesucristo y el crucificado únicamente? ¿Saben por qué, hermanos? Es porque ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó, pues, nuestra culpa en sí mismo, en la cruz, y murió la muerte que deberíamos nosotros de habernos muerto. Él murió. La paga del pecado es muerte, y Cristo pagó con su vida y resucitó al tercer día. Por esto no quería entrar ahí predicando sobre las cosas políticas o quizás la economía. Él entró predicando el único mensaje que puede salvar al pecador. El mensaje de Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios que murió por nosotros, dio su vida para salvarnos. Y entonces Él se dedicó a esto. Pero cuando predicó eso, hermanos, escuchen cómo lo predicó en el versículo 3 de 1 Corintios 2. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y temblor. ¿Saben que la palabra temblor quiere decir que uno está así, pues, temblando, como sin casi poder pararse, pues, recto por el temor que tenía? Increíblemente, el gran apóstol Pablo, en predicar el Evangelio, estaba así temblando. Hermanos, no debes sorprenderte si te asustas en predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es posible que nos van a rechazar. Y Pablo sabía que si le rechazaran, quizás le iban hasta a golpear, pues, a él. Y entonces, con esto en mente, estaba enfrentando oposición. ¿Y qué pensaría él en aquel momento? Bueno, escuchen lo que pasa aquí en Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. En ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Claro que el Señor no prometió que nunca iba a ser maltratado por los no creyentes. Pero en ese tiempo, en esa ciudad, Jesucristo le prometió estar con él y protegerlo. Entonces lo protegió.
lo protegió de cualquier ataque físico que podría experimentar. Y entonces por 1 año y medio, con toda la libertad posible, predicaba donde quería que sea. Ahora, con esto los judíos no pararon sus blasfemias, ¿verdad? No dejaron de oponerse contra él. Por esto los versículos 12 al 17 dicen así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras o de nombres o de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echaron fuera del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pero Galión nada se daba de ello. Entonces hubo este problema, pues le llevaron a Pablo, pero Jesús le había dicho: no te van a golpear nada aquí en este pueblo. Entonces no tenía miedo en ese momento y no le hicieron ningún daño al apóstol, pero sí golpearon al que era principal de la sinagoga. Y dice que los griegos lo golpearon. Aparentemente ellos pues se disgustaron del hecho de que trajeron el problema delante del juez. Seguimos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió a los hermanos y navegó a Siria, y pues llevó consigo a esa pareja, Priscila y Aquila. Y entonces siguió su viaje, raspó su cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Entonces eso era una cosa judía, que cuando habían hecho alguna promesa, raspaban la cabeza, entonces así quedó pues el apóstol en aquel tiempo. Ahora, ¿qué del 2 de Corintios? Y con esto terminamos. ¿Por qué esta carta? ¿Por qué estudiar esta carta? Porque esta carta nos muestra con una honestidad extraordinaria cómo es realmente la vida cristiana. Van a ver cómo vivir la vida cristiana. A veces nos preguntamos: ¿cómo puedo vivir con éxito mi vida cristiana? Este libro, 2 Corintios, les va a ayudar en esta. Es fácil convertir el cristianismo en algo estéril, algo como que estudiamos históricamente nomás, o discutimos teológicamente, o simplemente practicamos el cristianismo como nuestra cultura. Pero Dios nos llama a que nuestra fe sea parte de nuestra vida, que sea nuestra fe en nuestros zapatos, que sea nuestra ropa, que sea pues el corazón, que nuestra fe no sea algo exterior, pero algo interior, algo que somos. Y entonces el libro de 2 Corintios, hermanos, les va a ayudar a tomar esa postura. Pero el cristianismo no es
solamente algo que creemos, es algo que vivimos. Y necesitamos una fe que funciona no solamente cuando todo nos va bien, sino también cuando la vida se vuelve difícil. Segundo a Corintios nos lleva precisamente allí. Sin esta carta podríamos tener una imagen equivocada de Pablo y de los demás apóstoles. Podríamos imaginarlos como superhombres espirituales, siempre fuertes, siempre valientes, siempre seguros de lo que debían hacer. Pero ese no es el Pablo que encontramos en 2 Corintios. Pablo conoció su debilidad, conoció el temor y el cansancio, experimentó desánimo, decepción y rechazo, sufrió persecución y profundo dolor emocional. Incluso hubo momentos en los que no sabía qué hacer después. Pablo era humano y eso es precisamente lo que hace que esta carta sea tan importante para nosotros. Porque una y otra vez descubrimos que la fortaleza de Pablo no estaba en Pablo. Su suficiencia estaba en Dios. Y lo mismo debe ser verdad de nosotros. Necesitamos, hermanos, aprender cómo confiar en Dios cuando somos débiles. Necesitamos descubrir su consuelo cuando sufrimos. Necesitamos su fortaleza cuando estamos desanimados. Necesitamos entender que aún nuestras pruebas pueden tener propósito. Y necesitamos aprender que nuestra debilidad no nos hace inútiles para Dios. De hecho, muchas veces es precisamente en nuestra debilidad donde la fortaleza de Dios se hace más visible. Entonces, el título de este libro es La fe sin máscaras. Confianza humilde en Dios en medio de una realidad de nuestra fragilidad humana. Así que durante los próximos meses vamos a profundizar en esta extraordinaria carta. Vamos a levantar las piedras, mirar debajo de la superficie y dejar atrás un cristianismo de clichés, de palabras huecas, para describir las verdades que fácilmente podríamos pasar por alto. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.